todas las invitaciones que hemos hecho a todos los parlamentarios de todos los grupos parlamentarios de todos, ni nadie ha contestado ni nadie ha estado aquí. Yo no puedo saber tampoco si tenían otras obligaciones, que posiblemente tenían otras obligaciones más importantes. Pero bueno, de todas maneras, aunque no estén aquí, se les va a invitar a que vean el vídeo y se les va a enviar información y veremos si cogemos la vía política y hay que coger otra vía alternativa a la vía política también, con el asesoramiento de las personas que están aquí y no solamente lo que es el ámbito de Pamplona y el ámbito de Córdoba, sino que ver de qué manera podemos conseguir esa información que aquí se demandaba, de ver cuántas inmatriculaciones ha hecho la Iglesia Católica en el conjunto del Estado, que por lo que se ve es muy difícil conseguirlo. Bueno, abrimos el turno de palabra y esperadme porque posiblemente hay muchas y yo tengo que ordenarme, que no me pase lo que algunas veces que me desordene. En España millones. Segundo, tres de momento, 4, 5. Bueno, con estas 5 empezamos y ahora abrimos otro turno de palabra. Vaya con micrófono, ¿no? ¿Verdad? No nos han facilitado micrófono. Que se hable un poquito fuerte o se salga más pasillo. Diga, primero Fermín. Sí, muy sencillo. La información la tenemos, ¿no? Y creo que ha sido muy útil la jornada. Tenemos experiencias de trabajo en este sentido. Lo de Navarra es muy significativo. El problema es la acción, ¿no? Entonces, en las propuestas que vemos, está bien que se acuda y se denuncie, bueno, que se amplíe la información y que se acuda a organismos internacionales, que se vea la posibilidad de las vías jurídicas. En este caso, se ha citado antes que hay muchos constitucionalistas, ¿no?, que están claramente en la vía de decir que es inconstitucional toda esta actuación de la Iglesia. Hágase la vía. Y si tiene que ser a través de un partido político, que se les emplace directamente. Ahora, yo quisiera insistir en una cosa, es la acción social. Y yo creo que, aparte de que una cosa que podría ser muy importante por lo de la mezquita, no porque sea más importante que lo de Navarra, sino por su repercusión internacional, a lo mejor un tipo de simposio o algo, ¿no?, en el que se impliquen algún representante del Parlamento Europeo, la UNESCO, etcétera, sería muy importante para tener, digamos, un eco internacional. ¿La Iglesia aguantaría la movilización social, por ejemplo, de concentraciones periódicas ante los arzobispados y ante los ayuntamientos, diciendo eso que se ha dicho, queremos que nos devuelvan lo nuestro? Porque nosotros sabemos que las vías judiciales efectivamente tienen muchas triquiñuelas y muchos silencios y alargamientos, pero es la movilización social la que puede hacerles realmente decir, es peor el escándalo, y además, como antes citaban las citas bíblicas, que aquel que escandalice que se cuelgue una piedra. Bueno, pues que se les dé el escándalo, ¿no? Voy a dar la palabra a 5 personas y luego la mesa hará reflexiones sobre esas 5 palabras. Compañero. Bueno, me llamo Roberto, creo que me conocéis todos, soy cliente de esta casa y de las CAUN y de muchas, sí, muchas. Funcionario jubilado también. Ponte de pie, por favor. ¿De pie? No, que se me oye, pero sí. Que aquí me va a salir tu título. Vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que has dicho, evidentemente. Yo creo que la movida, no sé si la habéis tocado antes, porque es que he llegado a las 5:30, yo creo que era a las 5 o 6 menos 20. La clave es el concordato de la Santa Sede de 79. No os lo he oído a ninguno, pero creo que vamos totalmente de acuerdo, esa es la clave. El concordato que tenemos firmado con la Santa Sede de 1979. Punto. Segundo, ¿qué estrategias vamos a tener que seguir? Y yo os puedo decir, por ejemplo, a los tres, al triunvirato de Navarra, pues yo, inspector de educación en Vizcaya, esas escuelas, las del maestro, las desafectábamos, efectivamente. Desafectarlas, es decir, ya no va a haber escuelas porque han ido a la concentración de otro pueblo próximo, vamos a decir más grande, y se dedicaban a lo que quería el municipio. Se desafectaban las escuelas. Ojo con la iglesia muy bien has dicho que no se tocaba nada, no la iglesia, con la casa del cura y con las huertas y todo del clero, que esa es otra movida que evidentemente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tú has tocado muy bien, Santiago, lo que hay que hacer es movilizarse, efectivamente. Movilizarse para que el pueblo se entere
el que quiera enterarse, porque hay gente que lo sabe, no creáis que no lo saben, pero se da la media vuelta, os lo digo, porque yo he sido educador y simplemente cuando en una manifestación veo qué cara pone la gente, ya sé de qué lado está esa persona. Se nota enseguida, evidentemente. Pero hay otra clave que a Daniela y John, el del periódico, como yo me vuelvo loco todos los días que recibo el anagrama por internet, por el Google, realmente es mayúsculo. Y creo que debéis de dar propaganda también, como muy bien estáis en este de lo público, vamos, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, los medios de difusión de internet y las movidas sociales. Y objetivo, desmarcarnos y implicar a los políticos, implicarlo a los políticos, sobre todo cuando estamos próximos a nuevas elecciones. Y nada más. La vía social y la vía política. Hola a todos, yo soy Guillermo de Valencia Laica y quería consultar a compañeros de Córdoba una cosa y luego a compañeros de Navarra. El hecho de haber sido declarado patrimonio de la humanidad implica una legislación internacional de protección a los hechos declarados como patrimonio. Ahora te contestará después. Termina. Porque a lo mejor ahí, esa sería una ley de rango mayor que podríamos alegar aquí en este contencioso con ellos, ¿no? Y a los compañeros de Navarra, ese listado de 1000 y pico inmuebles que se solicitó al Ministerio de Justicia, os lo facilitaron ellos. Tardaron mucho. ¿Y cómo hay que solicitárselo de los distintos territorios, ¿no? Que podamos hacerlo, como qué, como organización, como asociación, como qué es. ¿Cómo qué organismo oficial podríamos nosotros solicitar ese listado al Ministerio para que a todos los distintos territorios nos facilitasen un listado similar? Muy bien. Después. Yo quería plantear algo por desconocimiento. A día de hoy, ¿hay algún tipo de iniciativa que sea de coordinar a nivel estatal, puesto que esto afecta a cualquier parte de España, que se trate de coordinar luchas para tratar de alguna forma llevarlo, por ejemplo, si puede ser al Congreso de los Diputados, para ver algún tipo de iniciativa legislativa popular para, no sé, alguna coordinación a nivel estatal para unificar luchas? Nada más. Compañero detrás. Sí, Gracias, he llegado muy tarde, lamentablemente. Bueno, deciros que, como os habréis dado cuenta, Ratzinger, ahora hay dos en el Vaticano. Ratzinger no se ha marchado, ha puesto ahí a un argentino que va para allá, para acá, y que ya no mienta nada con el dinero del Banco del Vaticano. ¿Por qué? Porque, claro, ¿dónde tiene la mafia su dinero? El dinero más negro del mundo mundial está en el Vaticano. Y además, sí, que no hay que pagar, como en Suiza, que hay que pagar para tener dinero. Bueno, pero a la cuestión, yo recomendaría, por favor, y lo pido así, tal como lo diría Víctor Hugo, que se crió en España, se crió aquí, cerca de la Gran Vía, decir laicidad, que rima con libertad. Con la Iglesia, táctica, técnica, lo decía Víctor Hugo también, intentar pasar de ella, pasar de la Iglesia. No hay nada que hacer contra la Iglesia. Mirad, cuando Ratzinger nos montó el botafumeiro ese, ¿cómo se llama? La Ordalia, que vino aquí, se llevó a 1 millón de críos del montaje del 15M, se los llevó a Cuatro Vientos, Y hablando de las inmatriculaciones, Ratzinger, ex profeso para el tema de las inmatriculaciones, ha fundado una orden de monjitas que son, digamos, doctoras en leyes, monjitas con un hábito nuevo, ropa vaquera, cinturón blanco, medallón, y esas monjitas son las que están inmatriculando en toda España. Porque tienen estudios, conocimientos, formación, y es la orden que está inmatriculando en España, y eso lo sabe ellos porque está informado. Bien, ¿qué hacer con esta iglesia talibana que tenemos en España? Porque Francia ha tenido siempre más curas que España, pero no se les ve. Aquellos, digamos que son cristianos. Esto es nacionalcatolicismo puro y duro, que no ha desaparecido, que sigue gobernando
gobernando. Dan Lima ayer en un debate del Gaspar, Congreso, perdona, hay más palabras, a los Gaspar, políticos por favor, que la mesa le corte. tirándose con la Biblia y citas de Juan Pablo y Juan Paco, Pablo hay y que Juan votarle, Pablo, que ya le conocemos. pero ¿en qué país vivimos? Claro, los que peinamos canas sabemos lo que ha sido esto. Entonces, es a la juventud recomendarle que si vuelve Ratzinger, que puede volver, que no se vayan detrás de él y la mochilita a cuatro vientos a besarle el culo allí a tanta mochilita. Gracias. Bueno, Se han hecho ya algunas sugerencias y cuestiones que hay que aclarar, y yo pediría a los compañeros que en la mesa, porque hay algún error en algún planteamiento que se ha hecho desde aquí abajo. Sí, yo... Esto se podría analizar desde dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista de la Iglesia y el punto de vista del Estado. Desde el punto de vista de la Iglesia, el planteamiento de lo que ha hecho la Iglesia, sobre todo en algunas diócesis, especialmente en Navarra, es lo más antievangélico que a mí se me ocurre. Y yo desde luego no trabajo como asesor de imagen, pero si el peor enemigo de la Iglesia trabajase como asesor de imagen, difícilmente puede diseñar una campaña que tenga un coste de imagen peor, sobre todo con 200 municipios asociados a una plataforma con todos los vecinos en pies puestos en armas. Creo que esto tiene un coste de imagen terrible. Esto es lo más parecido al pecado capital de la avaricia. Es lo más antievangélico que a mí se me ocurre, la avaricia. Desde el punto de vista del Estado, una pequeña matización, esto no tiene nada que ver con los acuerdos. Los acuerdos sobre esta cuestión de las inmatriculaciones guarda silencio. Los acuerdos y, por ejemplo, beneficios fiscales en el IBI que no se pueden dejar de respetar. ¿Por qué? Pues porque cuando te sientas en una facultad de Derecho, lo primero que te dicen es que pactas un servanda y los tratados están para ser cumplidos, y no tienes que respetar los tratados. Y los tratados se derogan, se modifican o se suspenden conforme a los procedimientos del derecho internacional. Y esto tiene un coste político tremendo para un partido que sabe que se juega el resultado de una mayoría absoluta en 8 o 9 circunscripciones en los 10 o 15.000 últimos votos. En cualquier caso, esto supondría una derogación de los acuerdos, pero no es un problema de los acuerdos. Lo que no puede hacer el Parlamento de Navarra, por ejemplo, es legislar en contra de los acuerdos, porque el Tribunal Constitucional te va a echar para atrás, ¿vale? Que es lo que le ha pasado al Parlamento de Navarra. Esto no es un problema de los acuerdos, es un problema de legislación ordinaria, el tema de las inmatriculaciones, ¿no? Y el problema está en que esto tiene una resolución muy fácil. Los jueces pueden directamente dejar de aplicar este procedimiento. ¿Por qué? Porque es una norma anterior a la Constitución que es contraria a ella. Es decir, un juez que se arme de valor y diga, no, es que esto no lo aplico porque esto es una norma previa a la Constitución y contraria a ella. Y en derecho constitucional, cuando te explican el principio de jerarquía normativa y la supremacía de la Constitución, lo primero que te dicen es que las normas anteriores a la Constitución y contrarias a ellas han quedado implícitamente derogadas. O si no, ir en una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Vamos a preguntar al Tribunal Constitucional, que a lo mejor nos encontramos con la sorpresa que estos artículos tienen los mismos efectos del artículo 76 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que se declaró inconstitucional y se expulsó del ordenamiento jurídico. ¿Cuál es el problema? El problema está en que hay que agotar toda la jurisdicción, la vía jurisdiccional ordinaria. Y esto lleva mucho tiempo y un desgaste de medios, de recursos, y luego con muchas piedras en el camino. ¿Por qué? Porque es que el registro se presume exacto y es quien impugna el registro quien tiene que probar que el registro está equivocado. Y esto procesalmente, la inversión de la carga de la prueba es algo que realmente es un plus y es una carga y una onerosidad tremenda, porque usted tiene que buscar facturas del siglo XII que prueben que esa ermita la edificó el concejo con bienes del concejo y que está edificado en bienes comunales. Que es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los pueblos del norte de Navarra, donde hay una gran cantidad de bienes concejales comunales, y uno tiene la certeza moral de que esos son bienes comunales, aunque no tenga las facturas del siglo XII. Aunque uno no tenga las facturas del siglo XII, uno tiene la certeza moral de que son bienes comunales y que aquí está habiendo un expolio de patrimonio público. ¿Cómo se modifica esto? Pues se modifica de una forma muy sencilla, modificando la ley. Y aquí también es cierto que no todos los partidos políticos son iguales. Por ejemplo, Izquierda Unida fue el partido político con el Parlamento de Navarra con nombres y apellidos. Izquierda Unida pidió la documentación al Ministerio de Justicia sobre las inmatriculaciones. Por ejemplo, Entesa per el Progrés presentó un proyecto de ley para simplemente quitar la palabra Iglesia Católica del artículo 206 de la ley hipotecaria. Y, por ejemplo, fue algún destacado diputado del Partido Socialista, concretamente el presidente de la Comisión de Justicia, quien se comprometió en julio del año 2012 a intentar negociar el envío, procedimiento un poco heterodoxo, el envío de una clausulita
a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en que se suprimían estas menciones a la Iglesia Católica del artículo 206 de la ley hipotecaria. Concretamente fue Álvaro Cuesta. Y ese compromiso de intentar buscar una solución en la Ley de Presupuestos, que era una solución, si ustedes quieren, un poco heterodoxa, pero efectiva, porque lo que se trata es de que se quite la mención por la vía que se quiera, no se pudo llevar a cabo porque el Parlamento se disolvió en el mes de agosto. Y lo que no podemos dejar es que esto se quede en el olvido, se sigan inmatriculando bienes, sigan pasando los plazos de prescripción y la sociedad pues duerma tranquilamente pensando en otras cosas pues mucho más edulcoradas, como si en Gibraltar pues nos dejan o no nos dejan pescar, o si en el Barcelona el presidente ha dimitido o deja de dimitir, y así va pasando el tiempo, los plazos prescriben y la cuestión pues va a seguir. Muchas gracias. Ahora te doy la palabra y luego claro. Voy a responder al compañero. En efecto, hay normativa internacional y normativa también interna relativa a la protección de los bienes que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. Pero la normativa no afecta a la titularidad. Y ese es probablemente el principal obstáculo que tenemos, ¿no? Yo me gustaría hacer una brevísima reflexión respondiendo a todas las preguntas a la vez. Yo soy coordinador de un laboratorio jurídico de desahucio que creé en mi clase. Soy profesor de Derecho Civil y con los alumnos de mi clase pudimos proponer 11 soluciones que al final fueron admitidas en el Congreso de los Diputados. Los chicos se creyeron que podían cambiar el mundo. Y se lo creyeron porque supieron distinguir que poder no es un sustantivo, sino un verbo. Hemos cometido un gravísimo error, es creernos que poder es una silla y que la gente aspira al poder. Sin embargo, poder es un verbo que podemos conjugar todos. Yo puedo, tú puedes, él puede. Y ha sido la sociedad, en su conjunto, la que ha podido concienciar a todos y hacernos conocer un término jurídico como dación en pago. Ahora toda España sabe qué significa dación en pago, pero dación en pago es un término estrictamente jurídico que se pregunta en los exámenes de Derecho Civil. Estas 5 primeras intervenciones que han pedido movilización, o sea, las 5 han coincidido en decir, ¿qué hacemos? Pero todas han partido de, lo sabéis, estáis informados, había una concienciación previa gracias a esta charla. Primero hay que conocer. Y hay que intentar universalizar el término inmatriculación, igual que se consiguió que todo el mundo supiera lo que era la dación en pago. Tenemos que conseguir, tenemos que poder, que hay 90 personas hoy aquí, estas 90 tienen que multiplicarse exponencialmente cuando salgamos por esa puerta, y en el bar, en la calle, en la tienda, en la casa, decir, ¿sabes lo que es la inmatriculación? Te lo voy a explicar. Y si conseguimos eso, y nos lo creemos, entonces probablemente en otro momento podremos acudir a la política y a los jueces. Porque si la legislación hipotecaria se pudo cambiar, fue porque empezaron jueces a decir, hasta aquí hemos llegado. Jueces de pueblo que dijeron, hasta aquí hemos llegado y las cláusulas suelo son ilegales y las cláusulas de intereses moratorios son ilegales. Y eso lo hicieron jueces a título individual hasta el extremo que por una casualidad pudo ir al Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo decir, ya está bien que los jueces no se pronuncien, ya está bien de que los políticos en España no se pronuncien, y forzaron el cambio legislativo. Pero ¿quién movió la maquinaria? La sociedad, nosotros. De manera que, respondiendo un poco a las primeras 5 intervenciones, pues claro que podemos, pero depende de nosotros mismos. Y yo creedme que en ese aspecto soy muy optimista, porque en la última intervención decía, bueno, a la Iglesia hay que dejarla en paz, y probablemente tenga razón. Pero yo soy de los que me alisto al bando de Scott. Sabéis que Scott llegó segundo al Polo Sur, llegó antes a Amundsen por escasamente una semana. Pero mereció la pena morir, dijo este hombre, incluso mereció la pena morir. De otra manera lo explicó, la última batalla de la Guerra Civil fue en Pozo Blanco. Y mi abuelo Antonio, el carbonero, me decía, perdimos Pozo Blanco, pero yo estuve en Pozo Blanco. Bueno, yo no sé si vamos a perder esta batalla, pero yo quiero estar en esta batalla, porque yo me perdonaría en la vida que al final se quedaran con los niños.
censo? Todo, lo del censo, no sé si hay alguna duda, yo creo que no. ¿Cómo lo solicitasteis? Pues simplemente un parlamentario, que en concreto fue de Izquierda Unida, pues se dirige al Parlamento y dice que según el artículo tal, que él sabrá de el reglamento que cada Parlamento tiene, pues para el mejor ejercicio de sus funciones necesita conocer todos los bienes inscritos a favor de la Iglesia Católica en los registros del ámbito territorial que sea, de Teruel, de tal. El tema es que si chocamos con un muro, que es el gobierno actual, que no quiere que exista un inventario general, a nivel estatal no quiere, pues entonces no nos vamos a quedar cruzados de brazos, como en nada de las dinámicas que aquí nos traemos, ¿no?, en torno a este tema. Entonces, otra solución es que en los propios parlamentos autonómicos, pues que sigan insistiendo y que sigan insistiendo, que bajen niveles y que vuelvan hasta los ayuntamientos, que se haga una conciencia popular y en última instancia una nota simple, si no es online, si es directa, pues creo que está por los 5 euros o así. Tampoco se arruina en un ayuntamiento, o sea, cada ayuntamiento puede ir al registro y decir, a ver, ¿qué tiene la iglesia aquí? Pero es necesario, tanto a nivel registral, para saber de qué estamos hablando, que no sabemos si el mejor día aparecerá, pues yo qué sé, el Escorial. Podría ser. Yo cuando me enteré de lo de la mezquita, pues casi pensé que ya por ahí andaban. Y entonces el tema del patrimonio histórico-artístico, pues que también en cada comunidad autónoma se estira y se encoge. Por ejemplo, me parece sangrante lo que le he oído al compañero de lo que ha legislado Andalucía, ¿no?, que no quieran ya, que renuncien al derecho de retracto, de compras para esos bienes. O sea, me parece ya escandaloso. En Navarra tenemos lo mismo, pero al revés. Por ejemplo, en Navarra, la ley es del 2005, la del patrimonio histórico-artístico, y bueno, tiene unos enunciados que parece que se va a comer el mundo. Ya pone una comisión mixta Iglesia-Gobierno de Navarra, de una plumada quita a todos sus legítimos dueños. No sé si habrá cogido el antecedente del concordato de esa comisión mixta, ellos sabrán, ¿no? Pero tiene unas lagunas que no pueden ser mayores, ¿no? Pero Navarra por lo menos dice, aunque yo creo que no sería efectivo, porque si se fueran a vender esos bienes, que está por ver si se pueden, en última instancia tiene derecho de retracto el Gobierno de Navarra, el pueblo donde radica ese bien, o en última instancia el Estado. Pero claro, si ahora oigo al compañero que dice, no, es que en Andalucía ya han renunciado. Es que estamos viendo día a día unos cambios legislativos dentro de un mismo Estado, donde a la Iglesia aquí se le dice, tú no te escapas y yo tengo derecho de retracto, aunque luego yo creo que no habría ni dinero en las arcas forales. Eso es un absurdo. ¿Quién va a comprar la ermita de Córdoba? De no ser la mezquita de Córdoba. Perdón. Que yo pasaría de catedral más abajo. Entonces, aunque sea ocioso en la práctica, pero es que dentro de un mismo Estado, la legislación del patrimonio histórico-artístico pegue estos bandazos, es inadmisible. Entonces, es necesario tener un inventario. O sea, no solamente pedir las notas registrales, sino también, en Navarra se ha hecho, que no lo hemos comentado por el tiempo, también a través de un grupo político se pide pues que den datos desde la institución que regula allí, qué bienes culturales, cómo están catalogados, cuánto dinero se invierte del erario público ahí y se va llevando una cuenta. Y entonces nos hemos encontrado que tampoco nos hemos podido extender. Ahora mismo en Navarra estamos haciendo un inventario con la colaboración de los ayuntamientos y concejos de las ruinas. Y estamos teniendo unos ejemplos y unos casos con la Iglesia que no se sabe si es para contarlo en un bar o para contarlo aquí. Pero es que es la casuística, es lo que se da. Yo no quiero ruinas, no quiero pobreterías, quédatelo. Desde mi casa, en un radio de 2 kilómetros, yo veo 2 iglesias, una del siglo XIII y otra parece que es del XIV, en absoluta ruina. Porque ya nadie da dinero para eso. Te las has quedado, ahí te quedas. Entonces, poco a poco hay que hacer inventarios, hay que pedir en los parlamentos, hay que saber cómo se evalúa eso, hasta en términos económicos, esa riqueza. ¿Cuánto da? Entonces, los parlamentos son una buena vía y los ayuntamientos para insistir. Y al final habrá que hacer un inventario. Y algo más. De la ficha urbanística se puede hacer a través del catastro gratuitamente, si se tiene localizador inmueble. Nosotros en Valencia estamos manejando un listado de 1.400
Y es una cosa brutal, ¿eh? Bueno. Solares de 20 y pico mil metros y nos están especulando. Vamos a ver. Vamos a sacar otro turno y último de palabra para cerrar, porque yo observo que hay gente que está cansada y se cargan enseguida. Un turno de palabra, vamos a empezar por allá atrás. Por aquí. ¿Él está antes? Por este lado. Yo he tomado 10 notas, no puedo tomar más notas. Os rogaría que fuerais muy breves en vuestras sugerencias. El último para aquí, el último. Después a ti. Vamos a venir para acá. Ahora yo, una pregunta a la mesa en general. No sé si esta figura legal de la inmatriculación tiene constancia de que existan en otros países, está recogida en otros derechos, o es únicamente un caso español. Adelante. Sí. Usted. Sí. No, la que está al lado. Sí. Por favor. A la contra de que de la iglesia pasar, que si ellos no pasan de ti es imposible. Tienen un dicho que lo podríamos apropiar. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Vale? Y entonces, en la línea de lo periodístico y de lo que ha hecho Catalán. Lo primero es difusión. Yo pertenezco a una plataforma atípica y curiosa, pero que es Salvemos el Betijay, por ejemplo, que es un edificio que está ahí en Masquer del Escal, y os puedo decir que después de 17 años o 18, un pequeño grupo de gente del mundo de la pelota intentando salvarlo, en 2 años que apareció un chico incidentalmente que manejaba de maravilla las páginas web, sacó una página web y en 2 años hemos conseguido que se declare bien de interés cultural. Hemos salido no menos de 6 veces en televisión, en todos los medios a nivel nacional incluso, y hemos recibido contestaciones hasta de 40 y tantos países. Es decir, es exponencial el meterlo, si tenéis página web, meter como tema monográfico la situación con la Iglesia, y lo único es que, claro, hay una historia de 20 siglos para saber que va a haber actitudes reactivas donde se va a señalar con el dedo diciendo ya están aquí la conspiración judeo-masónica. Bueno, para eso se llama Europa laica y España laica y viva el nazismo, ¿no? Compañero de la Cámara. Por fin. Mi pregunta es al compañero de Andalucía, antes de entrar Izquierda Unida a gobernar, ¿el Partido Socialista tuvo este comportamiento o luego ha ocurrido esto, lo que has comentado? Y yo lo que haría es pedirle a Izquierda Unida y hacer presión y que de forma, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer de tantas cosas que se está hablando aquí, mandar firmas, protestas, hacer presión, porque si Andalucía en una serie de temas se está dando unos pasos muy importantes, con el tema de la memoria, por ejemplo, yo creo que este tema no creo que se echen para atrás, y más ahora con que tiene que el Partido Socialista depende también de Izquierda Unida. Si nos quedamos, aquí hemos aprendido mucho, pero si luego no lo sacamos a la calle de distintas fórmulas, es negativo. Sí, yo era un pequeño comentario jurídico al catedrático con todos mis respetos, y es sobre el poder demostrar la propiedad de un bien inmueble. Quiero recordar que el Código Civil, en su artículo 1, es taxativo, diciendo que son fuentes directas del derecho la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Es decir, que por la costumbre, con todos los requisitos que tiene, no contraria a la moral, etcétera, etcétera, podría llegar a demostrarse la propiedad de un bien. Es una pequeña duda que planteo y nada más. Respecto a lo que se está diciendo de la Iglesia Católica, pues yo es que parece ser que yo soy muy optimista. Pues soy muy optimista porque a mí me parece que la Iglesia está cometiendo una torpeza enorme
desde el momento que se está comiendo una manzana absolutamente envenenada. Yo pertenezco a un grupo, bueno, voy a decir, yo pertenezco a EPU, y en ese partido político, que somos chiquititos, somos un grupo multidisciplinar. Hay abogados, hay politólogos, en mi caso, hay historiadores, etcétera, etcétera, y hemos llegado a la conclusión de que tarde o temprano, seguro, más tarde o más temprano, que la Iglesia se verá obligada a pagar el IBI. Que me cuenten a mí el papelón que van a tener cuando empiecen a tener que pagar IBI de todo lo que han inmatriculado, porque si ellos dicen que son propietarios, y va a ser justamente ahí donde les va a doler, Ya sé que estamos hablando de algo ficticio, ya sé que estamos hablando de algo que puede ser arreglado, pero está claro que hay dos circunstancias que lo determinan. Una, que los ayuntamientos están completamente arruinados y que necesitan recursos económicos, y una de las mejores formas de recuperar es mediante el impuesto de bienes inmuebles. Seré muy breve. Soy ateneísta desde hace años. Yo quisiera saber si esta conferencia o esta charla que ustedes están dando la han dado o la van a dar en diferentes puntos de España, y si va a tener la misma acogida que ha tenido en el Ateneo, y van a tener ustedes la libertad que en estas dos casas están teniendo. Nada más. Pues ya veremos. Aquí donde había dos. Ha habido una manera privada, personal, también ha tenido la Iglesia esa manera privada de asustar en el momento de la muerte a personas que no tenían herederos prácticamente, que les decían: si quieres la parcela en el cielo, entrega tus bienes a la Iglesia. Esto se ha visto en las concentraciones parcelarias, pueblos, que el mayor número de bienes los tenía el párroco, la casa parroquial, etc. Entonces, por medio del miedo, estos han conseguido cantidad de bienes particulares. Después, otra manera de conseguir bienes ha sido, desgraciadamente, en la posguerra inmediata, bienes de exiliados que no podían, supuestamente, no podían pagarlo, los impuestos, y entonces eran arrebatados, bien sea por falangistas, bien sea por la Iglesia. E incluso la Iglesia se apropiaba de bienes de aquellos a los que había acusado y habían fusilado. Esto es la historia negra también de la Iglesia. No voy a ser muy breve porque no voy a hacer ninguna pregunta, solamente decir que estoy de acuerdo completamente con que la solución más efectiva sería la movilización social, y segundo, que la Iglesia sigue teniendo mucho poder y además hay mucha gente que sigue defendiendo a la Iglesia y que es un obstáculo grande para la movilización masiva, así de claro. Señor, buenas tardes. Abundando lo que ha dicho esta señora, sé de buena fuente de una señora ya muy mayor que iba a morir, y en el último momento de su vida vino una monjita a su lecho de muerte y dijo: señora, si usted firmará esto, va derechita al cielo. La señora firmó, y el sobrino que me lo ha contado, vamos, maldecía de todo. Otra cosa, yo reclamo no los bienes inmuebles, reclamo la calle. Yo iba a cruzar la plaza de Colón, coincidió el día de la familia, y me costó bajar a Cibeles para cruzar Colón. Señores, ¿os imaginan ustedes los campos elíseos de París para repartir 4 hostias y decir 4 palabras en el monte? Increíble, que están de nuevo para muchos años. Estamos por último, a los sacerdotes, a los curas, ya no los llaman sacerdotes, los han ascendido, los llaman ministros. Gracias. ¿Los llaman? Yo creo que si son ministros de Dios. una de las acciones Y ya específicas que pudiera hacerse aquí o en cualquier otro sitio
A mí me parece, en línea con lo que estaba diciendo alguno, las movilizaciones, antes de movilizarse hay que informar, hay que generalizar, hay que discutir, hay que reflexionar, hay que hacer muchas cosas. Habida cuenta además de que tanto Córdoba como Córdoba, Andalucía, como Navarra habéis adquirido un saber hacer en esta materia, yo creo que sería bueno una recapitulación sistemática de las cosas que habéis venido haciendo hasta ahora y creo que Europa Laica debería tener en cuenta esa recapitulación sistemática para ver cómo se linka el cliente y sobre todo cómo se puede generalizar de alguna manera en las organizaciones con las que tiene relación Europa Laica. Pienso en Andalucía, puedo pensar en Valencia, puedo pensar en Asturias, etcétera, en Madrid. Yo creo que es bueno que Europa Laica asuma ese compromiso partiendo de una recapitulación sistemática de lo que venís haciendo y reflexiones sobre ese asunto para ver cómo podemos dar un paso adelante en esa materia. ¿Vale? Nada más. De atrás había un compañero, una persona así. Yo estoy representando Asturias Laica. Entonces, habéis tocado un tema que es el del censo, que es un tema de una envergadura tremenda. Yo solamente voy a hacer referencia que el catálogo general de bienes histórico-artísticos se empezó a plantear en el siglo XVIII por algunos ilustrados. Entre ellos, uno de los primeros que lo plantea fue el hermano de Gaspar Melchor de Jovellanos, que fue uno de los primeros que empieza a hacer en este país historia del arte. Es un tema que empieza en el siglo XVIII y no hay catálogo general de bienes histórico-artísticos con la ley de protección del patrimonio hasta que llega en el siglo XX lo que actualmente llamamos democracia entre comillas. Bien, dejando ese tema aparte, nosotros en Asturias presentamos en varios ayuntamientos, no voy a decir en muchos porque no tenemos capacidad para presentarlos muchos, pero donde pudimos lo hicimos, una moción para que la Iglesia pagase el IVA. En estos ayuntamientos, mayoritariamente, donde gobernaba una mayoría de PSOE Izquierda Unida, se aprobó. Pero en la mayoría fue aprobar un brindis al sol. Solo ha habido un ayuntamiento donde tiene mayoría y gobierna Izquierda Unida, que es el Ayuntamiento de Mieres, que no fue un brindis al sol. Se aprobó la moción y automáticamente se hizo lo que tenía que hacer. El alcalde dio orden a la Concejalía de Hacienda para que remitiese los correspondientes recibos. Pero para emitir los correspondientes recibos, el Ayuntamiento de Mieres tuvo que enterarse y se enteró. Y es el único ayuntamiento en el que tenemos que tiene el censo para enviar los recibos. Bien, y siguió la historia. Nosotros que estábamos en ese proceso pensamos que una vez remitidos los recibos, entonces ahora si la Iglesia no pagaba, el alcalde se lo iba a reclamar por la vía ejecutiva y entonces sería el traslado de la pelota la tenían ellos, que entonces serían ellos los que tenían que reclamar a la vía judicial. Bueno, pues nos hemos encontrado con una sorpresa. En la autonomía de Asturias, saben ustedes que gobierna el Partido Socialista en minoría. Ese partido que ha prometido que si llega al poder va a derogar los acuerdos con el Vaticano. La Consejería de Hacienda está en manos de un miembro del Partido Socialista. Pues ha remitido un escrito a Ayuntamiento de Mieres diciendo que todos, no solamente los bienes dedicados al culto y casas de donde vivan los miembros de la Iglesia, no, todos los bienes de la Iglesia están protegidos por el acuerdo con el Vaticano. Por lo tanto, que retire el voto. Entonces, en este momento nos encontramos en esta situación. Tenemos una duda. Yo tengo una entrevista con el alcalde de la semana que viene. Tengo una duda. ¿Puede intervenir la administración autonómica en una administración municipal y decirle que no está autorizada para cobrar? Cuando son dos administraciones independientes. Mi pregunta es, ¿quién es la autonomía para meterse en un impuesto que le corresponde cobrar al ayuntamiento? Bueno, vamos a dar brevemente la palabra a la mesa y que a las cosas que se han planteado se pueda contestar y demos una reflexión de 2 minutos final y tendremos que terminar la jornada. Bien, ha habido varias cosas.
primer lugar, sobre el tema de las inmatriculaciones, es un caso autóctono español. Esto solo se da en España. Hay cuestiones patrimoniales como el tema de la financiación directa, los beneficios fiscales o, lo más importante, los conceptos educativos, que es donde está el grueso de la cooperación económica del Estado con la Iglesia Católica, que son comunes a otros países europeos. El tema de las inmatriculaciones es autóctono de España. Solo en España los obispos pueden emitir certificaciones de dominio. Y esto tiene su explicación en la Ley Madoz de 1 de mayo de 1855, el Convenio Ley de 4 de abril de 1860 y 3 reales decretos que son de agosto de 1860, 11 de noviembre del 63 y 6 de noviembre del 63 y 11 de noviembre del 64. O sea, estos 3 reales decretos, el Convenio Ley, la Ley Madoz, es donde tiene la gestación de esto que llega hasta nuestros días. Esto también nos describe cómo somos como país, como legislador, es decir, la inercia de la historia. Pero esto es una cuestión única de España. Segunda cuestión, el tema de que la costumbre es fuente del derecho, sí, pero en el registro de la propiedad solo se inscriben los títulos. Y usted lo que tiene que ir es con un título de propiedad. Y es muy difícil preconstituir un título que sea suficientemente fuerte como para poder, en términos jurídicos, contra un certificado de dominio que es un título. Eso sí que es un título, eso se inscribe. La costumbre no se inscribe. Es muy difícil probar un título que sea más fuerte que el certificado de dominio que ha escrito un señor que le ha costado 15 segundos. En redactarlo, en firmarlo, edictos, y se acabó el problema. Más cuestiones que han salido. El tema de las mandas o legados. El Código Civil declara nulas las mandas y legados a favor del consejero espiritual, precisamente para evitar estos fraudes. Las mandas o legados teóricamente son nulas. Y por último, el tema de los impuestos, el tema del IVA, el impuesto de bienes inmuebles. Aquí el problema es que el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, todos están atados por los acuerdos de asuntos económicos, que son documentos que se equiparan a tratados internacionales. Y usted como Estado, o usted como ayuntamiento, o usted como provincia, como diputación provincial, o como comunidad autónoma, está obligado por un tratado internacional, porque pacta sunt servanda. España, como sujeto de derecho internacional público, está obligado a respetar los tratados. Otra cosa es que los tratados dicen cosas que son del siglo XIX. Hay beneficios fiscales que vienen de la Ley de Presupuestos de 1845, de cuando se creó la contribución territorial urbana. Por ejemplo, la exención fiscal de las viviendas de los ministros de culto. Un día tenemos que ponernos de acuerdo y hacer un análisis del coste oculto de la cara amable del Estado. Es decir, podemos ser muy generosos, pero esto nos cuesta dinero. Yo no quisiera ser, por ejemplo, alcalde de Toledo. No quiero ser muchas cosas, pero una de las cosas que no quisiera ser, alcalde de Toledo, ni de Segovia. ¿Por qué? Porque tengo la mitad del casco antiguo exento del pago del impuesto de bienes inmuebles. Y vamos a pasar lista, porque aquí nadie habla de que la Catedral de Toledo pague el IBI, o sea, obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental. Pero vamos a ver qué pasa con los conventos, o con las viviendas de los ministros de culto, de los obispos, de los clérigos, de clero secular, que son miles y miles de viviendas, decenas de miles de viviendas que no pagan el impuesto de bienes inmuebles. El rector de mi universidad, que es funcionario público, paga el impuesto de bienes inmuebles. A nadie se le ha ocurrido, a este señor que es funcionario público, un rector de universidad, que su vivienda esté exenta en el pago del impuesto de bienes inmuebles. O sea, que ningún país, en este país, ninguna confesión tiene carácter estatal, pero los ministros de culto de las confesiones con acuerdo tienen un régimen fiscal mejor que el de la inmensa mayoría de los funcionarios públicos. O, por ejemplo, los huertos y jardines. Yo llevo 17 años explicando la lección de los impuestos, y cuando llego a los huertos y jardines, yo pienso cómo les explicaría a mis alumnos la relación que hay entre un huerto y un jardín y el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa. Gracias. Bueno, yo quería contestar por la parte de la confianza que hay en ECO de que vaya a caer la Iglesia con el IBI, si analizamos la estructura y la cúpula que hay en este Estado, tenemos una monarquía agarrada a la cruz. Tenemos a ministros que para solucionar el paro invocan a un santo. Creo que todavía queda mucho por recorrer Santa Teresa. Entonces, básicamente se trata de lobbies, ¿no? De lobbies que están muy arraigados dentro de los poderes y que no saben ni con agua caliente.
para hacerle frente hay dos vías que se han trazado. Por un lado es la movilización y por otro es la justicia. Para fomentar y promover la movilización hay un factor fundamental que es la transparencia, que es una cosa que sí que se puede exigir desde los medios de comunicación, desde organizaciones, y creo que es una cuestión de lógica, ¿no? El hecho de reivindicar que haya un censo, son cuestiones básicas que la ley de transparencia pues no va a incluir, pero creo que tenemos que empezar por ahí, por saber, para conocer primero, saber cuáles son los censos y las propiedades. Esa movilización, apuntabas antes, la ILP, puede desencadenar una ILP, pero si se monta una iniciativa legislativa popular, que se monte bien, porque en democracia creo que se han presentado 83 hasta ahora, y el primer filtro lo han pasado creo que 9. Entonces, esas cosas hay que hacerlas bien y hay que no puede ser un momento que salgamos ahora aquí los 90 que estamos aquí, a comerse. Y luego por la parte de la justicia, un comentario, porque hay veces que se pone también en duda pues que Europa, cuando llegan todas estas reclamaciones a Europa, que mira para otro lado, ¿no? Pero también nos encontramos con casos que dan un poco de esperanza. Yo conozco el caso de Bosnia, que es un país que le tengo bastante afecto y que está allí. Y Bosnia, después de la guerra, todo quedó dividido en 3. Tú no podías ser alcalde de una ciudad o presidente del gobierno si no eras musulmán, católico o ortodoxo. Todo estaba dividido. Todas las instituciones están por triplicado y tienen, por religión, no tengas tú que por partidos políticos. Todas las instituciones, incluso la FIFA, le llegó a decir a Bosnia que oponía un único representante, que no quería un católico, un musulmán y un ortodoxo, que quería a uno. Y eso fue cuando la FIFA les dijo, o pones a uno, o estas fueron las competiciones internacionales, fue cuando echaron marcha atrás y dijeron, bueno, vamos a nombrar a uno. Políticamente, este caso llegó a Estrasburgo, y porque un gitano y un judío llevaron el caso y dijeron, oye, ¿qué pasa? Que en este país yo por ser gitano, ser judío, no puedo ser presidente del gobierno, y Estrasburgo les dio la razón. Y Bosnia, que es un país que tampoco tiene mucha influencia en Europa, no tenía ningún tipo de poder, tuvo que regular y tuvo que cambiar. Entonces yo creo que también, más allá de la movilización, la parte de la justicia sí que puede dar sus frutos, ¿no? Las gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve. Primero, reforzar la idea de Daniel de la transparencia. Es uno de los pilares fundamentales, que la Iglesia Católica, la jerarquía católica cumpla con las leyes de los hombres. Es que estamos exigiendo transparencia a la corona, estamos exigiendo transparencia a los sindicatos, estamos exigiendo transparencia a los partidos políticos. La jerarquía católica no puede quedar al margen de la transparencia cuando, como se ha explicado también en esta mesa por la plataforma Navarra, perciben dinero público. En la medida en que perciben dinero público, tienen que demostrar hacia dónde va ese dinero, y eso es simplemente cumplir con las leyes que nos afectan a todos. Respecto a la pregunta que me hizo el compañero de Andalucía, el pasado es irreparable. Y lo digo como comienzo, porque la inmatriculación de la mezquita de Córdoba se hizo en el 2006, y en el 2006 quien gobernaba en Córdoba era Izquierda Unida. Es irreparable, sí, pero eso es así. Y quisiera recordar también, si alguien ha visto la visita nocturna de la mezquita de Córdoba, la visita nocturna es una auténtica catequesis, una visión completamente deformada y amputada de la realidad, en la que el mihrab, por ejemplo, es una copia de la capilla de San Juan Evangelista, las arcadas andalusíes son una copia del acueducto de Segovia. Es decir, hay una eliminación, un auténtico paréntesis del pasado andalusí. Esa visita nocturna se hizo con dinero público durante el gobierno de Izquierda Unida y aprobado por el gobierno de Izquierda Unida. Y una vez dicho eso, como el pasado es irreparable, ahora es el momento de exigir a Izquierda Unida y al PSOE, que es el pacto que hay en Andalucía, para que simplemente demuestren que las palabras se pueden convertir en realidad. Es un momento, pero quisiera poner ese matiz porque en la última mesa en la que yo estuve tratando este tema con los compañeros de Andalucía Laica, en esa última mesa
a mi derecha estaba sentada una concejal de Izquierda Unida que públicamente dijo que desde la política no se podía hacer nada. Y si lo repito, hay un testigo. Fue así, ¿verdad? Hay muchos testigos. ¿Por qué digo todo eso? Porque la política debe ser el último camino. La política, me refiero a la política representativa. Y por eso, aprovechando que está Daniel, quisiera pedirle un favor enorme a él, como representante de un colectivo importantísimo que es el del altavoz. Yo sí creo muchísimo en los medios de comunicación como portavoz. Y lo digo porque cuando en el 2009 revelamos la inmatriculación de la mezquita de Córdoba, lo tuve que hacer en mi columna, yo soy columnista de un medio de comunicación, lo tuve que hacer en mi columna privada, a pesar de haberlo revelado a un montón de medios de comunicación. Algunos después me han dicho, pasado el tiempo, que no fueron conscientes de la magnitud de lo que le estábamos contando. Pero quiero que sepan que muchos no lo hicieron porque no les dejaron. Pero en España y en Andalucía hay muchos medios independientes y yo confío en ellos, y ahora les pido el enorme favor del compromiso, es decir, que esto es un compromiso social y democrático y es absolutamente necesario que los medios de comunicación den voz a todo eso. Como lo están dando, por ejemplo, también los ateneos. Al compañero ateneísta, le digo compañero porque yo también soy ateneísta, soy el presidente de la Federación de los Ateneos de Andalucía y procuraré en la medida de lo posible que esta charla se den en otros ateneos de Andalucía. Brevemente también quisiera contestarle un poco al compañero que ha hablado sobre la conveniencia o que le parecía oportuno que se cobrara el IBI a la Iglesia. Vamos a ver. Nosotros como plataforma para la defensa del patrimonio navarro realmente no tocamos ese tema porque lo nuestro es antagónico. O sea, lo nuestro no es que me pague el dueño de un inmueble, sino que me devuelva el inmueble, porque me lo ha robado. Pero esto nos obligó en la plataforma, aunque no sea un tema nuestro, porque es antagónico, repito, nos obligó, como siempre, a hacer un debate intelectual y analizamos el tema pues muy seriamente. Y sobre todo porque Navarra, a través de una moción que la puso el PSOE, le añadió las 7 palabras que tanto han dado que hablar, excepto cuando sean bien. Abstención. Bueno, entonces, o sea, modificaron la ley en el sentido de decir que el IBI, o sea, la Iglesia quedaba exenta, excepto cuando fueran bienes dedicados, no fueran dedicados al culto. Y eso es lo que ha ido hasta el Constitucional y tal y cual. Bueno, entonces vamos a hablar qué ocurre con el IBI, un poco a modo de reflexión, y lo estamos viendo ya patente en algunas sentencias que ha habido en Navarra, cuando los ayuntamientos han tenido que demandar a la diócesis por haber inmatriculado un bien que consideran suyo. O sea, ¿de qué medios de prueba echa la diócesis? Vamos a ver. En principio el IBI es un impuesto, como tal no tiene contraprestación, se cobra porque se cobra. Es un impuesto directo y que se le cobra al propietario. Luego, si yo, que soy ayuntamiento, o en algún régimen que haya por ahí, diputación, en principio es un impuesto municipal. Si yo, que soy ayuntamiento, estoy cobrando un IBI a la Iglesia, le estoy reconociendo como propietario de ese inmueble y por eso le impongo ese gravamen. A mí, ya casi por cerrar, a mí que me den todo el patrimonio que tiene la Iglesia, que gustosamente pagaré el IBI. Una segunda reflexión, a nosotros nos obligó a ver un poco en Navarra, a ver qué fuentes había consultado, porque claro, en el terreno práctico, ¿qué rodaje hubiese tenido el IBI? Si por ley en lo que tiene la Iglesia inmatriculado, todo ese patrimonio histórico-artístico está exento, pero no ya solo por el concordato y todo eso, sino porque, como a cualquier ciudadano, porque los bienes culturales están protegidos, no pagan el IBI, tienen esa exención. En la mayoría de los casos y grados. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si alguno ha hecho un análisis de ver si los ayuntamientos salen de pobres o si se está utilizando para que vaya calando que hay que cobrar el IBI. Vamos a verlo. Entonces hablamos pues, con la Federación de Municipios, con algunos economistas. Oye, no hemos encontrado a nadie que haya hecho un análisis serio de a cuánto ascendería eso. O sea, en conclusión, hemos visto también que en algunas sentencias, por ejemplo en Navarra, al reivindicar el dominio de algún bien, el juez ha dicho, bueno, tú le cobras contribución, tú le reconoces como dueño, tú le has
concedido una subvención para arreglar el tejado de la iglesia, por ejemplo. Tú le has reconocido como dueño y además lo has contabilizado como subvención. Para mí la perra gorda. Tú le reconocías. Estas cuestiones también, como reflexión, hay que tenerlas en cuenta. Y desde luego yo le sometería a un debate a cualquiera, porque por mi profesión me ha tocado intervenir fondos públicos durante años, y le invitaría a cualquiera a un debate público si los ayuntamientos salen de pobres cobrando el IBI o no. O sea, si merece la pena, por decirlo claramente, en el marco en el que estamos, con el concordato, con tal, y con las inmatriculaciones de que ha sido objeto. O sea, creo que están conceptos reñidos, o sea, antagónicos, el hecho de que yo diga que me devuelvan lo que me han cogido y que luego le quiera cobrar contribución, porque o eres dueño o no eres. Habrá que buscar otros argumentos. Esta fue nuestra reflexión, por si sirve. Muy bien. Vamos a terminar, si me permitís, un par de minutos solo y terminamos ya. En primer lugar, agradecerle a los compañeros de la Ateneo, como dijimos al principio, el espacio donde hemos podido expresarnos y decir que sí, que en muchos espacios de este país tenemos huecos para expresarnos, en Ateneos y en muchos otros sitios, afortunadamente. En segundo lugar, y aprovechando que también está aquí Dionisio Llamazares, decir que nosotros tenemos nuestras serias dudas, como también las tiene Dionisio, sobre la realidad actual de la vigencia como tratado internacional de la cuestión de los acuerdos, y que es un tema que tenemos que profundizar en ellos. En segundo lugar, decir que hay dos cuestiones que no aparecen en los acuerdos, importantes, que no es como consecuencia de los acuerdos. Una es este tema, y otro es los conciertos con la Iglesia Católica, la financiación de la enseñanza privada católica. Eso no está en los acuerdos. Están los acuerdos es que se dé religión en las escuelas, pero no que se financie las escuelas. Son dos temas muy importantes y no forman parte de los acuerdos. En tercer lugar, que en la agenda política generalizada no está este tema en este momento. No está en la agenda política. Pero ojo, tampoco está en la agenda de la sociedad, en la agenda social. Seremos nosotros y plataformas como Navarra y otras que se vayan surgiendo en Córdoba, en Valencia, las que tengan que hacer ver a través de los medios de comunicación, y aprovecho para decirme que se ofrece Daniel a que todas las cuestiones que quieran se envíen a la marea para darles altavoz, para que realmente podamos hacer de esto un tema importante, porque en este momento la sociedad tiene también otros temas importantes. Y continúo diciendo, Europa Laica tiene muchísimos frentes abiertos, muchísimos. El educativo, el pago de impuestos, la financiación de la Iglesia, un montón. El derecho a la libertad de conciencia, muchos frentes. Este es uno más. El hecho de haber hecho esto aquí es un compromiso con el tema. El hecho de haber colaborado en Córdoba es otro compromiso de Europa Laica. Por lo tanto, yo no os quiero engañar, vamos a hacer todo lo que podamos. Allá donde hay un grupo de compañeros de Europa Laica o de simpatizantes que quiera trabajar en la línea de la plataforma, allá les vamos a ayudar. Ya sea en Madrid, ya sea en Valencia, donde sea. Y por lo tanto, creo que hay que concienciar a la sociedad y creo que podemos. Agradezco a los compañeros que nos han acompañado en la mesa y os agradezco a ustedes que estén aquí con nosotros. Muchas gracias.